Buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. De parte de un servidor, Aldo, y mi compañero Roberto, les agradecemos a todos su asistencia. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para charlar acerca de esto que recientemente ha estado circulando a través de la página del SAT, y la misma autoridad nos ha hecho saber a través de algunas resoluciones misceláneas, de la segunda y tercera resolución miscelánea, en lo que se refiere al CFDI por pagos realizados y por método de pago. La parte que abordaremos el día de hoy sería, o será más bien la regla 27132, lo que normalmente se está conociendo en el medio como forma de pago, la opción NA, o también conocida como no aplica. Abordaremos también la regla 27135, que se está mencionando también en el mercado como el CFDI por pagos en parcialidades. Aquí abordaremos que no solamente será aplicable para los pagos en parcialidades, sino también para los pagos posteriores a la enajenación, así sea el pago en una sola exhibición. Y abordaremos también las preguntas que ustedes amablemente nos hagan llegar. La metodología de la charla está contemplada que hacia el final de nuestra plática revisemos y atendamos cada una de las preguntas que ustedes nos circulen, y con todo gusto estaremos para atenderlas. Si por alguna razón alguna pregunta no llega a ser atendida, cuenten con la seguridad de que estaremos en comunicación con ustedes para atender la duda que tengan de esta charla, de esta plática que tendremos el día de hoy. Antes de iniciar ya con la regla en particular y atendiendo la regla 27132, que amablemente Robert nos platicará de esta regla, quisiéramos nada más puntualizar el por qué es importante establecer la forma de pago y el método de pago en el campo del CFDI y del comprobante fiscal. De acuerdo al anexo 20, que son las indicaciones técnicas específicas que la autoridad ha hecho saber para que los programadores normalmente sean los encargados de diseñar los software adecuados para la expedición de comprobantes fiscales, le hizo saber en su anexo 20, publicado en la resolución miscelánea, qué es lo que se entenderá por la forma de pago, porque en el comprobante fiscal tenemos dos campos que parece que son lo mismo, pero son distintos desde un sentido conceptual a lo que se refiere a la misma resolución miscelánea. La forma de pago debemos de entenderla como la manera en que será llevada a cabo la operación, es decir, si es en una sola exhibición o pagos en parcialidades. Esto es lo que establece y lo que tendremos que poner en el comprobante, en el CFDI que estemos expidiendo, o el que nos expidan a nosotros como receptores de un servicio o de una compra que realicemos. A diferencia, el método de pago se entenderá como la manera en que se pagó o liquidó la operación. Es decir, si el pago fue realizado en efectivo, en cheque, transferencia, monedas electrónicos. Veremos más adelante en el catálogo de formas de pago, pues cuáles son algunas de los supuestos que la autoridad considera que son los necesarios para llenar el campo en el CFDI o en el comprobante fiscal que estemos haciendo o expidiendo. Entonces, esa es la diferencia entre la forma de pago y el método de pago. ¿Por qué surge toda esta parte? ¿Por qué es importante? Y aquí quisiera hacer un comentario en retrospectiva. ¿Por qué es importante el señalar la forma de pago y así como el método de pago de acuerdo al comprobante fiscal? Porque recordemos que como contribuyentes todos tenemos la obligación de reconocer los ingresos que tengamos al momento de ejercer nuestras operaciones, al momento de realizar nuestras actividades, así como también como contribuyentes que hacemos gastos o tenemos deducciones, también tenemos el derecho a hacer deducibles estas erogaciones. La ley del impuesto a la renta establece los requisitos esenciales o los requisitos particulares de cada ingreso, así como también de cada gasto, pero también habilita a que sea reconocido o habilita la forma en la que la autoridad sabrá cuándo es que tenemos deducciones y cuándo es que tenemos ingresos. Y esta forma en la que la autoridad sabe y los terceros también saben cuándo suceden las operaciones es a través de los comprobantes fiscales. Por esta razón, las mismas leyes nos establecen que nos remitamos a las disposiciones de expedición de comprobantes fiscales y se cumplan con ellas a efecto de, pues, no ser objeto de sanciones o de multas por una mala expedición de comprobantes fiscales, o
en alguna consecuencia más grave, no hacer deducible una deducción que tengamos al momento de estar llevando a cabo nuestras operaciones. Entonces, al margen de todos los demás requerimientos que debemos de cumplir, nos establecen las disposiciones fiscales que debemos de cumplir también con la obtención de un comprobante fiscal o la expedición de un comprobante fiscal, también conocido como un CFDI. Y en ese sentido caemos ya hasta la misma definición del artículo 29A, que nos establece que los comprobantes fiscales digitales a que se refiere este artículo deben contener los siguientes requisitos. Y ahí, trasladándonos hasta la fracción séptima de esta misma disposición fiscal, nos señala que tendremos que señalar el importe total consignado en número o letra conforme a lo siguiente, y hace una serie de requerimientos que debemos de cumplir. En el inciso A nos señala la situación de que si la operación es llevada a cabo en una sola exhibición, pues ahí tendremos que manifestarlo en nuestro comprobante fiscal. O el inciso B nos señala también que si la operación se lleva a cabo en parcialidades, tendremos que señalar también ahí mismo que la operación que se está llevando a cabo o que está amparando dicho comprobante fiscal está haciendo en parcialidades. Llegamos al inciso C, que lo tenemos en nuestra pantalla, en donde nos señala que habrá que anotar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicios, o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Dicho todo esto, cobra relevancia la aplicación del anexo 20 y de la regla 27132 y 27135 que abordaremos el día de hoy, porque la misma disposición fiscal nos dice que debemos señalar la forma en que serán realizados los pagos. Por tal motivo, es importante que al momento de que recibamos un comprobante fiscal o emitamos un comprobante fiscal por los ingresos que tengamos, pues estemos cumpliendo con estas disposiciones fiscales. Puede llegar hasta una situación tal en que si no se cumple con estas características, pues un comprobante pueda ser considerado no deducible para efectos de algún contribuyente. Esto es el marco teórico que habilita lo que estaremos abordando el día de hoy en lo que se refiere a estas dos reglas, en específico al método de pago y al complemento de pagos, que también estaremos discutiendo. Entonces, dicho esta parte, mi compañero Roberto les platicará acerca de la regla 27132. Pues muy bien, voy a comentar a detalle un poco más la regla 2.7.1.32 de la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016. Hoy en día se habla mucho del método de pago, de la forma de pago, pero sabemos a partir de cuándo está vigente esta normatividad. Si bien cobra mayor fuerza en esta tercera resolución, hay que tener en cuenta que esto viene desde la segunda resolución miscelánea, que fue publicada el día 6 de mayo, y en el artículo primero de los transitorios de esta segunda resolución miscelánea fiscal nos establece que será aplicable o entrará en vigor 30 días siguientes a su publicación, es decir, el día 6 de junio de 2016. Pero ¿qué pasa? El día 3 de junio del 2016, el SAT emite un comunicado en donde nos dice, ¿saben qué? A partir del 15 de julio, la regla 2.7.1.32 entrará en vigor, es decir, será aplicable y van a tener que seguir todos los requisitos que se marcan en esta disposición. Ahora bien, ya entrando en detalle de sobre qué nos habla esta regla, bueno, esta regla otorga la facilidad de aplicar en el comprobante fiscal la leyenda NA o cualquier otro similar en los siguientes rubros. El primero, en el régimen fiscal, ya sea persona física con actividad empresarial, persona moral de régimen general, etc. Es decir, en el régimen general yo puedo expresar NA o cualquier otro similar. Asimismo, podemos aplicar lo mismo
en el domicilio sucursal donde se elabora el CFDI. Se podrá expresar la leyenda NA o cualquier otro similar. Y ahora bien, el tercer punto, que es motivo de este webinar, es la forma o método en que se realizó el pago. Es decir, en efectivo, en cheque, en transferencia. Quiere decir que si yo realizo un pago, deben de poder, o se tiene la opción de expresar NA y no poner ni efectivo, ni cheque, ni transferencia, etcétera, dependiendo el tipo de pago. Me gustaría hacer aquí un paréntesis en la parte de esta regla en donde nos habla de la leyenda NA o cualquier otro similar. La regla habla de cualquier otro concepto análogo, es decir, similar. Ahora bien, ¿qué entendemos por similar a NA? Se presume que NA es no aplica, sin embargo no hay una definición como tal. Ahora bien, si se pregunta si pudiéramos utilizar no identificado, no aplica, etcétera, pues ahora sí que esto ya es un tema más de interpretación, ¿sí? Nuestra recomendación sería utilizar NA para no caer en temas de controversia con la misma autoridad. Pero esto ya dependerá de cada quien en su manera de interpretar esa misma regla. Ahora bien, siguiendo, la misma regla nos señala que también es válido anotar la vía en que se pagará el CFDI de acuerdo a la información que se tenga al momento de realizar el comprobante fiscal. ¿Qué nos quiere decir este párrafo? Este párrafo habla de que si se tiene un cliente que siempre nos paga en transferencia, ¿puedo yo expresar transferencia en método de pago? Sí, esta misma regla te da la posibilidad de expresar el tipo de pago en el que se tenga conocimiento de que vaya a ser realizado. Aldo, ¿aquí tienes tú algún comentario? Sí, Roberto, yo creo que aquí esto va más en el sentido de atender el uso y la costumbre que tenemos ya con nuestros clientes o con nuestros mismos proveedores, en donde si ya sabemos que habitualmente nuestros clientes nos va a estar pagando, como tú bien lo mencionabas, ya con transferencia o a través de un cheque, a través de un depósito, algunas de estas formas es válido ponerlo. Lo que sí hemos visto que en algunos casos la gente prefiere que se ponga la forma en la que realmente se llevó a cabo, es decir, si anotan la expresión que fue un pago con transferencia y resulta que el pago se realizó con un cheque, pues podemos estar en una situación en la que el contribuyente, nuestro cliente, nos pida que cambiemos el comprobante fiscal y le pongamos la clave real con la que se pagó la operación. Entonces, aquí lo que se ve que es aceptable tanto para el que expide la factura como para el que lo revisa, si aún no le han pagado esa operación, pues la expresión NA será suficiente para que no tengamos ninguna controversia con la autoridad, como tú bien lo mencionabas, porque al final de cuentas ya está siendo autorizada por la propia resolución miscelánea. Entonces, como una recomendación que están siguiendo muchas personas es, si no me has pagado, pues entonces pongo la expresión NA, aunque yo conozca que siempre me pagas a través de transferencias, ¿no? Y esto para evitar quizás un reproceso administrativo posterior a tener que volver a expedir comprobantes fiscales si así no lo requieren para establecer realmente la forma en que se pagó dicha operación, ¿no? El NA deberá bastar para el que hace la factura como para el que la recibe y no tener un problema en lo que se refiere a la deducción por ese rubro en específico del método de pago. Avanzando en esta misma regla, llegamos a la parte tal vez más importante, puesto que nos señala excepciones para utilizar la expresión NA o cualquier otro similar. Es decir, cuando no se puede utilizar el NA. Primero,
cuando se pagó antes de que se emita el comprobante fiscal. O segundo, si al momento de expedir el comprobante fiscal están realizando el pago. En estos casos debemos utilizar el catálogo del método de pago. Es decir, vuelvo a repetir, hay dos excepciones para utilizar la expresión NA. El primero es cuando ya nos pagaron y después emitimos el CFDI. ¿Por qué es esto? Porque cuando ya nos pagaron, ya sabemos el método de pago, ¿sí? Ya sabemos si nos pagaron en efectivo, si nos pagaron en transferencia, si nos pagaron con cheque, etc. O bien, si al momento en el que estamos realizando la compra, no se emite en el CFDI, ¿sí? Ahí también ya sabemos el método de pago. Entonces, también la regla nos dice que se deberá utilizar el catálogo de método de pago. Y ahorita se van a preguntar, ¿de qué catálogo de método de pago nos estás hablando? Esto viene en la siguiente lámina. Este catálogo de formas fue publicado en el portal del SAT. Es el que ven a su derecha en la pantalla. Y es un catálogo que publicó el SAT en su página web, en donde señala una clave para cada tipo de pago. Es decir, estas claves las vamos a utilizar en los dos supuestos comentados anteriormente. El primero, cuando nos hagan el pago y después emitamos el CFDI, o bien el CFDI se emita al momento del pago, ¿sí? Aquí ya entramos a temas un poco más prácticos, ¿sí? La clave 01, descripción efectivo. Clave 02, descripción cheque, etc. Nos señalan varios tipos de claves con su respectiva descripción. Es importante señalar que será obligatorio el uso de la clave con los dos supuestos comentados, cuando se haga el pago primeramente o cuando se esté emitiendo el comprobante al momento del pago. Pero no debemos utilizar solamente la descripción. Es decir, oye, me pagaron con efectivo. ¿Hay problemas si en el XML se expresa solamente efectivo? No. Lo que se deberá señalar primeramente es la clave, ¿sí? Opcionalmente se tiene la forma de expresar efectivo. Más adelante lo vamos a comentar más a detalle esta parte con los criterios que tiene la autoridad respecto a ello. Aquí hacemos una pausa hablando de esta regla porque es muy importante aclarar. Han surgido diversas dudas por parte de contribuyentes en donde, si ven la pantalla, aquí hay un catálogo de métodos de pago. Sin embargo, es un poco más extenso que el catálogo mostrado anteriormente. En este incluso tenemos más claves, más conceptos que no tenemos en el pasado, como dación en pago, condonación, cancelación, NA, etc. Y entonces se preguntarán, oye, ¿y a qué catálogo debemos hacerle caso? Porque este catálogo también fue publicado en la página del SAT. Muy bien, este catálogo es del anexo 24. Y esto es muy importante, no debemos confundir el anexo 24, porque el anexo 24 es estrictamente para contabilidad electrónica. Es decir, el catálogo que ven en su pantalla solamente será utilizado para cuando se registran o cuando se lleva a cabo la contabilidad, cuando se llevan a cabo los registros contables, es allí donde vamos a utilizar este catálogo. Pero no el catálogo que les mostré la lámina pasada, en donde el catálogo
del pasado hace referencia al anexo 20. El anexo 20 es exclusivamente para CFDI. Entonces, como también ciertas dudas que han surgido sobre la marcha de implementar esta nueva regla, lo primero que pueden llegar a visualizar es la clave 98NA. Pudiéndose preguntar, si yo emito un comprobante y después me pagan, habíamos quedado que hay que utilizar la expresión NA. Entonces, si utilizan la clave 98 para dar un símil al NA, no sería recomendable, puesto que la autoridad no lo está viendo correctamente, ¿sí? Esto, como les repito, es sobre contabilidad electrónica, ¿sí? Aldo, ¿gustas dar alguna opinión sobre este punto? Sí, muchas gracias, Roberto. Esto, recordemos que pareciera o pudiera ser algo inocente el poner la expresión 98 en el comprobante, porque ya tenemos otro catálogo que nos dice que el 98 es una expresión NA, que en el argot podemos entenderla como uno aplica, pero si recordamos la regla y el inicio de la plática en lo que se refiere a la regla 27132, sí menciona que será válido la expresión NA, ¿no? O cualquier otra análoga o similar. Entonces, el poner la clave 98, pues realmente no es ni similar ni análogo a lo que tiene que ver la expresión NA. Entonces, sí es muy importante puntualizar esto, que el ponerlo, aunque pueda parecer algo inocente y que la autoridad lo deba de reconocer como algo válido dentro de las miles de información que nos hace llegar siempre, pues no va a estar cumpliendo con la regla 27132, ¿no? Y en este otro sentido también, me parece muy oportuno lo que tú mencionas, de no confundir los anexos. Inclusive suenan muy parecidos. Si lo vemos así, en lo que se refiere a contabilidad electrónica, pues sí hace referencia a un catálogo de método de pago. Y el catálogo de método de pago es en el campo del método de pago en el CFDI, en el comprobante fiscal, donde tú tienes que poner lo que habíamos visto en el catálogo anterior. Entonces, si nos quedamos a una búsqueda corta y limitada en el propio portal del SAT, pues vamos a encontrar ahí y sí se presta una confusión que está dándose en muchos de los contribuyentes que existen, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto. El catálogo del anexo 24, pues como tú ya lo mencionabas, solo aplicable para contabilidad electrónica. Esperemos que todos lo estemos aplicando en contabilidad electrónica porque es obligatorio al momento de hacer los registros contables, pero el catálogo que veíamos anteriormente este es el que debemos de utilizar siempre en el CFDI, ¿no? Entonces, si tenemos a alguien aquí dentro de nuestra audiencia que no se encarga de realizar los comprobantes fiscales y se encarga alguna persona más de hacerlos, pues creo que sería muy oportuno el decirle a esta persona o al área encargada de la realización de comprobantes fiscales, de oye, este es el catálogo que tienes que utilizar, ¿sí? Porque si lo dejamos a que busque a través de la información que está en el portal de la autoridad fiscal, puede prestarse una confusión que puede ocasionar pues una carga administrativa posterior en la elaboración de nuevos comprobantes fiscales. Entonces, me parece muy oportuno puntualizar esto y hacerle llegar a nuestra área encargada de la expedición de CFDIs que tengan cuidado con cuál catálogo es el que hay que utilizar. Me gustaría añadir un punto más a la parte del catálogo. Pues si bien vemos aquí en el catálogo que debemos utilizar para el CFDI, se darán cuenta que solamente son 10 conceptos los que nos da el SAT, ¿sí? Si bien es cierto que los conceptos más comunes los podemos encontrar como es efectivo, cheque, transferencia, tarjeta, etc., también es cierto que en la práctica hay otros métodos de pago. Incluso el catálogo del anexo 24 es más robusto. Se preguntarán, si no viene, ¿o qué pasa si yo tengo un método de pago distinto a los establecidos en este catálogo? ¿Qué debo de hacer? Bueno,
primeramente habría que entrar a un análisis de cómo fue realizado el pago, es decir, qué tipo de pago fue, pero a manera general se pudiera decir que el método aplicable para ese pago sería la clave 99, que es otros. Este de otros viene a ser una especie de resumidero de aquellos pagos que no se encuentran en este catálogo, ¿sí? Ahora bien, me gustaría mostrarles este pequeño diagrama que, como lo comentó Aldo, en la parte que la gente o el área encargada de emitir estos comprobantes fiscales puede servir como guía al momento de realizar un CFDI. ¿Por qué es esto? Porque nos sirve de base para saber o cuándo utilizar la expresión NA o cuándo vamos a utilizar el catálogo, ¿sí? Y lo pudiéramos fraccionar en dos. La primera parte sería pago en una sola exhibición. Y aquí entraríamos al primer supuesto. Oye, si pago antes de facturar, ¿qué debo de hacer? Bueno, se va a utilizar el catálogo de formas de pago, ¿sí? En el segundo, si se paga al momento de facturar, lo mismo que comentamos láminas pasadas, utilizar el catálogo de formas de pago. Pero en este tercer supuesto, en el pago después de facturar, aquí sí podemos utilizar la expresión NA. ¿Por qué? Porque desconocemos la manera en la que va a ser realizado el pago. Simplemente por eso. Y luego encontramos el pago en parcialidades. Este es otro supuesto. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Más adelante entraremos más a detalle de cómo realizar el CFDI por pago en parcialidades. Pero bien, el pago en parcialidades se podrá anotar la opción NA. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser a crédito. Entonces, como no sabemos también la manera en que se nos va a pagar, puede ser la expresión NA. Y después, en los siguientes CFDI, volver a ver la regla motivo de esta plática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya tendremos que hacer un CFDI por cada pago que nos estén realizando, es decir, por la parcialidad 1 de 3, ya tendremos que realizar un CFDI. Pero como ya nos pagaron, entonces ya tendríamos que utilizar el catálogo de formas de pago. Entramos ya a temas un poco más prácticos, temas que se dan en una operación diaria y en diferentes tipos de empresas. La pregunta es esta: ¿qué pasa si me pagan de diferentes maneras? Ok, esta respuesta es por parte de la autoridad. Este criterio lo ha establecido el mismo SAT, en donde dice: se deberá seleccionar cada una de las claves aplicables, empezando por el pago de mayor monto y así hasta llegar al final a la forma con que se pagó la menor cantidad del pago, separándolas por una coma. Ejemplo: el cliente paga una compra de 10,000 pesos con 3 métodos de pago: 7,000 con tarjeta de crédito, 2,000 pesos en efectivo y 1,000 pesos con vales de despensa. El método de pago quedaría de esta manera: 04,01,08. Es decir, si recuerdan anteriormente, se comenta que forzosamente tendremos que señalar la clave de manera numérica. Es decir, el 04 es la clave correspondiente a la tarjeta de crédito. La audiencia se pudiera cuestionar si relaciona, por ejemplo, 04 tarjeta de crédito, 01 efectivo, 08 vales de despensa. ¿Es correcto o es incorrecto?
conforme a lo publicado por parte del SAT, la respuesta es que está en un supuesto correcto, siempre y cuando, primeramente, exprese la clave numérica, y después la descripción. Siguiente supuesto. En el catálogo no se indica la expresión NA. ¿Puedo indicar la clave 99 como similar a NA? No. Se deberá colocar simplemente la expresión NA sin indicar ninguna clave. La clave 99 se utiliza para cuando se haya pagado la factura de algún modo que no se muestre en el catálogo. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente, en donde es importante establecer que el 99 solamente es para cuando no exista el método de pago en el catálogo publicado por el SAT. En el rubro de método de pago también es importante hacer la aclaración que este es un nodo opcional. Es decir, que también nosotros podemos escribir ciertos caracteres y es por ello que es posible la expresión NA. Roberto, me gustaría puntualizar, como tú ya lo mencionaste en esta parte, al ser un campo editable, también se puede prestar a que exista alguna confusión y algún malentendido acerca de cómo ponerlo. ¿Qué es la recomendación al momento de estar elaborando un comprobante fiscal de algo que ya nos pagaron, ¿no? Como lo mencionábamos ahorita, el catálogo solo es aplicable para cuando tengamos una factura o estemos elaborando una factura que ya haya sido pagada o en ese justo instante, momento, esté siendo pagada, ¿no? Entonces, aquí, para evitar cualquier situación y considerando que esto es algo editable en la mayoría de los sistemas que hemos visto de facturación, en los sistemas electrónicos de facturación, pues ahorrarnos las palabras y poner solamente las claves, como lo menciona el ejemplo que la misma autoridad ha hecho saber a través de su página de internet. ¿Por qué? Porque podría ser lamentable que a lo mejor confundamos, por ejemplo, en esta situación que estábamos viendo, de oye, la clave 04 significa pues un pago con tarjeta de crédito. Si por alguna razón ponemos 04 y después ponen cheque, pues no va a coincidir ni la clave ni la descripción de lo que se esté anotando. Entonces, para evitar esta situación, lo que habría que poner es el tema de siempre las claves y ahorrarnos la parte de la descripción. Con las claves es suficiente. Y si nosotros somos un contribuyente que está recibiendo un CFDI por parte de nuestros clientes, de nuestros proveedores, si vemos solamente la clave, pues deberá de bastar para no tener alguna situación de conflicto o discrepancia con la autoridad a la hora de querer deducir un gasto, ¿no? Entonces, utilizar esto nada más de las claves me parece que es lo más acertado y lo más adecuado. Y por supuesto, el que esté recibiendo un comprobante fiscal, pues tener a la mano los catálogos o el catálogo de formas de pago para saber a qué se refiere cada uno de los pagos con los que se expresó en la factura. Ok, ahora iniciaremos con una serie de preguntas que por parte de los contribuyentes se les ha hecho saber ciertas inquietudes a la autoridad, puesto que esta regla puede llegar a tener ciertas interpretaciones o bien no ser del todo clara. Al haber demasiados supuestos, es ahí el que se empiezan a generar ciertas controversias o contradicciones, y es por eso que el SAT ya ha publicado una serie de preguntas frecuentes en el que emite su criterio respecto a ello. Uno de estos nos habla, como bien se sabe, tenemos 4 tipos de CFDI: CFDI por ingreso, egreso, traslado y de retenciones. Ahora bien, se le pregunta si el uso de este catálogo de formas de pago aplica para todos los tipos de comprobantes. Y nos dice que solamente aplica para CFDI de ingreso y CFDI de egreso. Es decir, CFDI por todas aquellas ventas, mercancías o prestaciones de servicios o uso o goce temporal de bienes, o bien el CFDI de egresos cuando
a lo mejor estamos hablando de un CFDI por nómina o un CFDI como una nota de crédito. Otro de los puntos importantes que ha mencionado Elisado, ha expresado a través de su portal, es esta pregunta en la que se refiere que en qué casos se debe utilizar la clave 08 vales de despensa y en qué casos la clave 05 mandados electrónicos. Y esto me permite mencionar que esto de establecer la forma o el método de pago también es obligatorio para los CFDI por nómina, debido a que el CFDI por nómina tiene la característica de ser un comprobante fiscal por egreso. Entonces, considerando esto, también se deberá establecer la forma en la que se está realizando el pago. Si la nómina se realiza a través de un pago en efectivo, pues tendremos que poner ahí la clave 01. Hay que también considerar que en el caso de los CFDI por nóminas, hay ocasiones en las que solo se paga a través de transferencias, a través de cheques o el mismo efectivo, ¿no? Entonces, ser muy puntual en poner ahí los casos en los que se estuvo pagando. Pero también hay conceptos que se pagan, como el tema de los vales de despensa, que la autoridad ya detectó, y lo que nos dice ahí es, cuando tú hagas pagos de despensa, vales de despensa en papel, tendrás que poner la expresión 08. Yo aquí solamente quisiera recordarles que tengamos cuidado si seguimos realizando pagos por vales de despensa en papel, porque esto, pues ya considerando todas las modificaciones fiscales que hemos estado teniendo a lo largo de estos años, pues ya un vale de despensa que se entregue en papel es no deducible para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. Entonces, si ponemos el 08, pues ya de alguna forma la autoridad sabrá el método en el cual ya se estuvo haciendo todos los pagos de estos vales de despensa, ¿no? Y si se hace ya a través de transferencias a tarjetas electrónicas, que es lo que está siendo aprobado ya por parte de la autoridad para deducir estos gastos, pues entonces tendremos que señalar la clave 05, que es, y la misma autoridad nos dice que la clave 05 debe utilizarse cuando la prestación de despensa se otorga a través de tarjeta electrónica. Entonces, aquí pues esto es algo que debemos de cuidar. Si seguimos entregando vales en papel, pues hacer la conversión ya a entregar vales a través de tarjeta electrónica, porque pues de esta forma la autoridad ya sabrá si estamos haciendo pagos a través de papel, ¿no? Quisiera mencionar lo que se refiere nuevamente, porque hemos visto alguna pregunta de forma reiterada. La expresión NA no es lo mismo que 99. La expresión NA solamente va a ser aplicable cuando yo haga un comprobante fiscal y todavía no me han pagado. Cuando yo tenga que anotar la clave 99 es cuando yo hago el comprobante fiscal y ya me pagaron dicho comprobante fiscal con anterioridad. Es decir, por poner un ejemplo de esta misma semana, el día lunes recibí yo el pago y el día de hoy estoy sacando o expidiendo el comprobante fiscal, pero el pago que recibí fue un pago en especie o me pagaron una forma de especie, pues entonces yo tendré que señalar en este comprobante fiscal que la forma en la que, el método en el que me pagaron corresponde a la clave 99, que no está contemplado en ningún otro del catálogo la expresión pago en especie. Entonces, esto es cuando aplica. Me gustaría reiterarlo, la NA solamente es cuando aún no me han pagado y el catálogo es aplicable cuando ya me pagaron o en ese instante que estoy expidiendo el comprobante fiscal me están liquidando la operación o me están pagando. Ahora bien, ¿en qué casos aplica el uso del catálogo de formas de pago? Primero, cuando en las operaciones, en los pagos que se realizan a través de cajeros automáticos, mediante el envío de claves a teléfonos móviles. Cuando la contraprestación se paga en una sola exhibición, en el momento en el que se expide el CFDI, o esta haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Es decir, fue el ejemplo, este es el ejemplo que comentó Aldo hace un momento, en donde dijo, el día lunes se realizó el pago. Sin embargo, hoy miércoles apenas estoy realizando el CFDI. Como yo ya sé la manera en que realizaron el pago, yo debo de utilizar este catálogo, ¿sí? También cuando se conozca la información del método de pago al momento de expedir el CFDI.
Nos dice también, dentro de las mismas preguntas frecuentes, que qué clave debemos de señalar en el CFDI que se emita por las operaciones realizadas con el público en general. Y aquí es algo más o menos curioso porque la misma regla 27132 pues no señala lo que la autoridad está contestando en esta parte, pero creo que ayuda la respuesta que da la autoridad, donde nos dice que podremos asentar únicamente la clave 99, que corresponde a otros, en lugar de tener que seleccionar cada una de las claves aplicables. Esta misma solución podrá aplicarse en dichos CFDI cuando se tengan operaciones en donde algunas identifiquen la forma de pago y en otras no. A manera de resumen y explicación de esta norma diríamos, por ejemplo, imaginemos alguna tienda departamental en donde recibe, pues, en efectivo, por supuesto, transferencias, yo creo que son las mínimas, pero recibe también, pues, a lo mejor algún pago con cheque, y también recibe monederos electrónicos, porque son los mismos generadores de los monederos electrónicos, ¿no? Entonces, cuando tienes toda esta situación y tengas que elaborar el CFDI por las operaciones con el público en general, pues ahí sí es válido expresar la clave 99, aunque nosotros podamos identificar la forma en la que nos estuvo pagando, pero probablemente pueda ser un tanto una carga administrativa muy pesada para estos contribuyentes, por lo tanto la autoridad dice, ok, vale, pon la clave 99, porque al final también lo que me interesa es que cumplas con la expedición del comprobante fiscal y pues no habrá nadie en su contraparte que haga deducible dicho gasto. Entonces, en este caso será aplicable la clave 99 y la expresión otros, si así queremos señalarlo. Son válidos los CFDI que en el campo método de pago se registre la clave numérica contenida en el catálogo de formas de pago, o se requiere que se registre la descripción de la forma de pago. Ahora bien, el SAT nos dice que los CFDI son válidos cuando en el XML, y esto también me gustaría dejarlo o puntualizar más sobre esto, todo lo que hemos hablado deberá estar registrado en el XML y no en el PDF. Hay que recordar que el comprobante fiscal que nos sirve para efectos de la deducción es el XML y no el PDF. Retomando el punto, los CFDI son válidos cuando en el XML el método de pago se registra de las siguientes maneras. Primero, la clave del catálogo de formas de pago y la descripción, es decir, 03, transferencia electrónica de fondos. Inciso B, solo clave del catálogo de formas de pago, 03. Esto es lo que también hemos venido reiterando, en que si se dan cuenta en la lámina, en el inciso A y B siempre muestra la clave, es decir, 03. Y también es muy importante que lleve el 0, porque también se han hecho las preguntas de si se tiene el número 3, ¿está bien? Bueno, ahí podríamos entrar a ciertas interpretaciones, pero a la autoridad le ha gustado o ha puntualizado mucho en el que lleve el 03. Ahora bien, en el inciso C es solo la descripción tratándose de CFDIs emitidos en Mis Cuentas. ¿Qué es Mis Cuentas? Es un programa del SAT que para cuestiones prácticas es exclusivo para personas físicas, en donde sí podemos establecer solamente la descripción, es decir, transferencia electrónica de fondos. El motivo de esto es porque su programa todavía no habilita la clave, y es por ello que a estos contribuyentes sí les permite el establecer solamente la descripción. Muy bien, antes de entrar a la regla 27135, quisiéramos volver a puntualizar, porque esto es algo que normalmente nos lo preguntan mucho, y sobre todo la intención es que el mensaje que transmitan quizás ustedes hacia otras personas también que estén en la organización, que no están en este momento en esta plática, es tenemos que identificar algunas situaciones muy específicas en la regla. El catálogo de método de pago solamente va a ser aplicable cuando antes de expedir el CFDI yo ya haya recibido el pago o haya hecho el pago a mi proveedor, o si en ese momento estoy realizando el pago o me hicieron el pago.
Entonces, digamos que en una línea de tiempo el CFDI es posterior o justo en el momento en el que nos están haciendo el pago. Entonces, ahí solamente podremos aplicar el catálogo de pago. La expresión NA, que en el medio se ha ubicado como lo que significa un no aplica, ¿verdad? La expresión NA solamente será válido cuando se expida el comprobante fiscal o recibamos el comprobante fiscal y posteriormente realicemos el pago o nos hagan el pago de dichos CFDI. Solamente es cuando podremos aplicar esta expresión NA. No confundirlo y no tenerlo en esto. Confundir esta situación podría ocasionarnos a que los clientes nos pidan que volvamos a reexpedir el comprobante fiscal o tengamos que decirle al proveedor que nos vuelva a hacer el comprobante fiscal con las características que ya discutimos. Entonces, ese sería, a manera de resumen, yo creo que la forma en la que deberíamos de aplicar, y ayuda mucho las preguntas del SAT que ya hizo saber o que ya nos ha publicado en su portal, porque ya nos deja ver algún indicio de cómo será si la autoridad pretende revisar estos gastos, ¿no? Me gustaría hacer otro siguiente comentario. Recordemos que esto es un procedimiento de forma del comprobante fiscal. Queda al margen la revisión todavía de si en esencia el gasto que estemos realizando pues será deducible o no. Tenemos, y recordemos que las mismas disposiciones fiscales nos establece ciertas características y requisitos que deben reunir las deducciones para efectos de que sean disminuibles de nuestra base gravable del impuesto sobre la renta. Y esto es, y muchos ejemplos, como podemos citar el tema de los donativos, que señala la regla específica de cuándo un donativo podrá ser deducible. Nos señala también el tema de los gastos de viaje, los montos que se deben de tener, los requisitos que se deben de estar cumpliendo. Esos requisitos hay que seguirlos revisando y se tienen que seguir considerando. Si revisamos y cumplimos con esos requisitos particulares que nos establece para cada deducción, pero llegamos a un punto en el que el CFDI no reúne el requisito de la regla 27132, pues podremos estar ya en el supuesto de que dicha erogación será no deducible para la determinación del impuesto. Entonces, generará pues la frustración de cumplir con todo lo demás y el que el comprobante fiscal por alguna razón no esté cumpliendo con la característica específica de la regla 27132. Por esa razón, se ha dicho que esto representa pues una mayor carga administrativa, por supuesto, porque al margen de cumplir, como ya lo dije, todos los demás requisitos, pues ahora también con el tema del CFDI, pues hay que estarlo cumpliendo. Y para el tema de la autoridad, pues es muy fácil revisarlo. Recordemos que la autoridad, al final de cuentas, es la persona que termina sellando o timbrando el comprobante fiscal que se expide. Entonces, pretender que la autoridad no lo podrá saber o no tendrá la información, pues sería un tanto ingenuo, porque pues ellos ya tienen toda la información ya en sus mismas bases de datos. Entonces, esto es lo que refleja esta regla 27132. Y entrando a esta regla 27135, o como la conocen la mayoría como la regla por los pagos en parcialidades, si quisiéramos establecer que esta regla no solamente va a ser aplicable para las parcialidades. Y a manera de resumen podemos señalar que una vez que nosotros realizamos una venta a crédito o una venta en parcialidad, y no ha sido pagado este comprobante fiscal, lo que nos señala esta regla 27135 es que los pagos que nos hagan posteriormente nuestros clientes o hagamos nosotros a nuestros proveedores, el contribuyente que expide el comprobante fiscal tendrá que realizar un nuevo CFDI por cada pago que esté recibiendo. Entonces, imaginemos la situación en la que, por ejemplo, yo realizo una venta el día de hoy y me la van a pagar en 2 semanas, pues yo tendré que sacar el CFDI el día de hoy, bajo la regla 27132, establecer la expresión NA en el campo del método de pago, porque no sé cómo me la van a pagar, o sí lo sé, pero no quiero entrar en una situación de conflicto. Señalo la regla, la expresión NA, y al momento en que me hagan el pago de este comprobante fiscal, yo tendré que emitir o expedir otro comprobante fiscal por el complemento de método de pagos. Eso a manera de resumen. Lo que nos señala la regla es que cuando una operación no se paga en una sola exhibición, se deberá hacer una factura por el valor total de la operación, que es el ejemplo que estábamos poniendo ahorita con los requisitos de la regla 27132, que ya mencionó Roberto, y después habrá que hacer una factura por cada uno de los pagos que se efectúen o que estemos recibiendo.
Cuando se realiza una factura por cada uno de los pagos, nos dice que se deberá señalar 0 pesos en el monto total de la operación y como método de pago la expresión pago. ¿Por qué señalará la expresión? ¿Por qué tenemos que señalar 0 pesos? Porque no se pretende que se dupliquen los ingresos o que se incrementen los ingresos. El ingreso ya lo tuve el día de hoy cuando hice la factura que me pagarán en 2 semanas. Ahí ya estoy teniendo los ingresos. Cuando me hagan el pago en las siguientes 2 semanas, la autoridad ya no necesita saber cuánto es lo que me está pagando en el monto de la operación. Necesita saber cuánto me está pagando en otros campos que estaremos viendo a continuación. Entonces, habrá que tener cuidado, por eso nos referimos a que esta regla no solamente aplica por los pagos en parcialidades, sino también aplica por las ventas a crédito, aunque sean liquidadas en un solo pago posterior a la expedición del comprobante fiscal. La misma regla nos dice que cuando se realiza una operación donde se indicó pago en una sola exhibición, pero esta operación no fue pagada al momento de hacer el CFDI, se deberá utilizar el complemento de pago, que es lo que ya establecimos ahorita. Yo sé que mi cliente no me paga en parcialidades, me va a pagar en una sola exhibición, aunque no me esté pagando el día de hoy. Bueno, entonces yo expido el comprobante fiscal en el apartado de forma de pago del anexo 20 del CFDI que vimos al inicio de nuestra charla, y ahí pondré que la operación será en una sola exhibición. Y cuando me pague, habrá que sacar nuevamente un CFDI, pero con el complemento de pagos. Es decir, se deberá hacer otra factura por el pago realizado, independientemente de que no sean parcialidades. Esto quiere decir que cualquier venta a crédito deberá realizarse un CFDI por el pago realizado con posterioridad. Parece redundante, pero también es algo que nos hemos enfrentado mucho cuando nos preguntan, es que realmente yo no vendo en parcialidades. No importa. Si no te pagaron la factura al momento de que expediste el CFDI o no te pagaron completo la factura que expediste al momento de que expediste el CFDI, cuando te liquiden la factura tendrás que sacar otro nuevo CFDI. Aquí también hay que tener una pausa para establecer que nos dice que debemos utilizar el complemento de pagos. Dicho complemento de pagos aún no ha sido publicado en la página del SAT, por lo tanto, todavía no hay que estar cumpliendo con esta regla. No quisiera yo decirles a todos ustedes que a partir de ahora salgan y estén expidiendo un comprobante fiscal por algo que les estén pagando ahorita de una factura que expidieron hace 2 semanas. La regla para la aplicación de este complemento de pagos pues todavía no está en vigor debido a que no ha sido publicado por el portal del SAT. Una vez que publique la autoridad el complemento de pagos, nos señalan las mismas disposiciones fiscales de la resolución miscelánea que iniciará en vigor a los 30 días de la publicación en el portal del SAT de este complemento de pagos. Entonces, esto es solamente lo que vendrá a posterioridad en lo que se refiere al complemento de pagos. Y aquí también mencionamos que este complemento de pagos está siendo revisado por diversas organizaciones, inclusive en el mismo Colegio de Contadores se está haciendo una revisión de este complemento de pagos, pues para que esté cumpliendo con lo que pensará el gremio que es lo correcto y adecuado a la hora de estar haciendo estos pagos, ¿no? La misma regla nos señala que otro punto a considerar es que cuando tengamos un CFDI con complemento para pagos, donde se acredite que la operación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI por el total de la operación no podrá cancelarse y se tendrá que generar una nota de crédito. ¿A qué queremos decir en esta parte? Que, siguiendo con el mismo ejemplo que yo ya puse ahorita, expido un CFDI, imaginemos que ya entró en vigor esta disposición, ya está publicado el complemento de pagos, yo expido un CFDI el día de hoy, la siguiente semana me hacen el pago del 50% de este comprobante fiscal, yo ya utilicé un CFDI con complemento para pagos, pero después de esto me doy cuenta que la operación está mal o no debió llevarse a cabo esta operación. Lo que me dice aquí es que como yo ya hice un CFDI con la obligación del complemento para pagos que nos vaya a publicar la autoridad, yo ya no puedo regresarme a cancelar el CFDI por el total de la operación. Lo que nos dice es, si quieres dejar sin efecto ese comprobante, tendrás que generar una nota de crédito. Surge la pregunta aquí, porque recordemos que una nota de crédito como tal, para efectos de las mismas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, no es que disminuya nuestros ingresos, sino que tiene el carácter de una deducción.
Entonces, nos parece que aquí tendrá que puntualizar la autoridad que cuando se cancele un CFDI por el total de la operación, quizás nos deba permitir que estas notas de crédito que cancelan esa operación pueda disminuir de nuestros ingresos, que son base de determinación de impuesto en el pago provisional de nuestras compañías. Entonces, ahí hay una ambigüedad que esperemos que la autoridad resuelva en este sentido de que la nota de crédito pueda disminuir de los ingresos. De lo contrario, si no se modifica, podemos estar en la situación en que tengamos ingresos que realmente no se llevaron a cabo y tengamos que acumularlos en nuestros pagos provisionales y posterior hasta en la declaración anual poder disminuir todas las notas de crédito, lo cual parece que no es el sentido de esta regla. Esta regla lo que busca, en mi particular punto de vista, nuestro particular punto de vista es evitar que se estén cancelando CFDI por algunas malas prácticas que han hecho algunos contribuyentes al momento de cancelar CFDI. Ahora bien, nos dice que el CFDI que expida yo con complemento de pagos, ese sí puede cancelarse siempre que lo sustituya por otro y se realice a más tardar el último día del ejercicio, es decir, en el que fue emitido el CFDI. Lo que nos comenta aquí, no quiero cancelar yo el valor, la factura o la operación porque no es motivo de cancelación. Lo que quiero establecer es que por alguna razón me equivoqué o nos equivocamos al momento de hacer el CFDI con complemento de pagos. Lo que nos dice esta regla es, bueno, ese complemento de pagos sí lo puedes cancelar, pero solamente cerciórate de que lo sustituyas con los datos correctos de esta misma operación. Este es el caso específico en donde sí se podrá cancelar, pero no el CFDI del valor total de la operación o el CFDI original, ¿no? Tendrá que ser el CFDI por cada uno de los pagos. ¿Cómo es lo que se vislumbra como un probable complemento de pagos o qué tendrá que ponerse, cómo será el CFDI una vez que ya salga este complemento de pagos y que pensamos que más o menos así es la razón por la que tendrá que verlo, porque de alguna forma hemos podido revisar este complemento de pagos? Si nos ponemos aquí a revisarlo, y esto será algo con lo que tendremos que familiarizarnos hacia adelante, es, si vemos ahí, establece el monto, pues ya tenemos que poner la expresión cero, ¿no? O 0 pesos. No tenemos que poner nada de la operación, porque la operación ya se llevó a cabo con anterioridad. Lo que sí nos está diciendo aquí es, si ven ustedes en la parte derecha de su pantalla, nos hace referencia a que tengamos que un documento relacionado con el ID. Y aquí lo que nos va a hacer, lo que nos va a pedir es que señalemos o apuntemos por alguna razón cuál fue el CFDI que está haciendo, el CFDI de la operación, que está siendo objeto de este complemento de pagos. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de, oye, este CFDI es el original, y de este CFDI realizaré yo los siguientes pagos o las siguientes parcialidades. Y otra cosa interesante que vemos en este nuevo complemento de pagos es que manejarán como un tipo de estado de cuenta, que estamos acostumbrados a verlo normalmente en instituciones financieras, donde nos diga cuál es el importe del saldo anterior, cuál es el importe que está siendo pagado en este momento, y asimismo también cuál es el importe del saldo que quedará pendiente por liquidar por parte de nuestros clientes. Esta es una de las cosas a las cuales tendremos que familiarizarnos en lo que se refiere a los siguientes meses cuando se publique el complemento de pagos. Repito, en este momento todavía no está siendo publicado o no ha sido publicado este complemento, y bueno, tendremos que esperarlo, ¿no? Una situación que también atrae nuestras miradas es que la regla menciona que tenemos que poner el concepto de pago, ¿no? Sin embargo, si lo vemos en el catálogo que ya Roberto nos explicó, pues nunca existe la descripción de pago o nunca existe la clave de pagos. Yo pienso que, o pensamos que la autoridad tendrá que dar algunos lineamientos específicos para cómo poner la expresión pagos en el método de pago en algo que no aparece en el complemento que tenemos o en el catálogo que tenemos actualmente, que Roberto ya nos explicó. Es decir, hay algunas interrogantes que están ahí, que es difícil resolverlas en este momento porque hace falta más información en este sentido y tenemos que esperar a que sea publicado este complemento. Otro ejemplo, y estos son ya simples hipótesis, es si se lleva a cabo una compra o venta a crédito, aunque sea una sola exhibición, habrá que cumplir con la regla 27135
Y les decíamos que sí, o sea, de acuerdo a lo que contempla la regla, pues se tiene que realizar otra factura con el complemento de pago correspondiente. Eso tenemos que estarlo cumpliendo con la regla 27132 y posterior, cuando realicen el pago, pues cumplir ahora con la regla 27135. Otro supuesto, y esto es una situación pues, muy práctica que también se ve, ¿qué pasará cuando un cliente nos hace un anticipo por 100,000 pesos, por poner un caso, el 1 de septiembre? Sin embargo, el proveedor aún no sabe qué mercancía o servicio prestará. Es un simple pago por un anticipo, es un anticipo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues tendremos que expedir el CFDI por el anticipo, porque al final de cuentas estamos obligados a ello, a expedir el CFDI por los 100,000 pesos, y el 20 de septiembre se solicitará la mercancía por un servicio, un valor de 200,000 pesos. Y nos pide el mismo cliente, oye, pues yo ya te pagué 100,000 pesos de anticipo, pues aplica este misma anticipo a la factura. Los siguientes 100,000 pesos serán pagaderos hasta el 5 de octubre. Aquí lo que estamos viendo es, en este ejemplo y de acuerdo a lo que tenemos ahorita de conocimiento de la regla, se tendrá que realizar 3 CFDI. El primer CFDI corresponderá al anticipo de cliente que nos hagan por los 100,000 pesos. Ahí tendremos que establecer, de acuerdo al catálogo de método de pago, tendremos que establecer la forma en que nos pagó porque ya sabemos cómo nos pagó. Después, el 20 de septiembre, tendré que emitir yo la factura de la operación, donde yo diga que estoy enajenándole o prestándole un servicio por 200,000 pesos, y ahí mismo le tendré que señalar que ya me dio un anticipo de 100,000 pesos, por lo que quedará un remanente a liquidar por los 100,000 pesos. Y posterior, cuando me realice el pago el 5 de octubre por los 100,000 pesos que están pendientes de pago, pues ahí tendré que realizar otro CFDI, pero ahora cumpliendo con la regla 27135 y aplicando el complemento para pagos, que aún no ha sido publicado, lo reitero, pero ahí tendré que nuevamente publicar y tendré que decirle que mi saldo anterior correspondía a 100,000 pesos, me están pagando 100,000 pesos en este momento y por lo tanto mi saldo insoluto que tengo para posterioridad ya será la cantidad de 0 pesos. Pues muy bien. En la parte de la obligatoriedad, la misma resolución miscelánea fiscal nos dice que los complementos que el SAT publique en su portal serán obligatorios después de 30 días naturales contados a partir de su publicación en la página web del SAT. Aldo ha reiterado en diversas ocasiones que la regla 2.7.1.35 al día de hoy no es obligatoria, y no es obligatoria por esto, porque al día de hoy no se ha publicado en el portal del SAT un complemento para pagos en específico sobre esta regla. Una vez que se publique este complemento, contaremos con 30 días naturales para que sea una obligación de expedir este CFDI. Y ya como último punto, tenemos el pago en parcialidades. Es decir, como lo que nos comentaba Aldo, si al día de hoy la regla 2.71.1.35 no es aplicable, entonces, ¿qué es aplicable para el pago en parcialidades? Ok. Esto lo vamos a encontrar en el Código Fiscal de la Federación, donde nos da diversas reglas del pago en parcialidades. Entonces, ¿cómo se genera un CFDI por pago en parcialidades hoy en día? Pues bueno, primeramente tendremos que emitir un CFDI por el total de la operación, señalando en forma de pago en parcialidades. Es decir, yo vendo mercancía por 1,000,000 de pesos. Todavía no me la pagan y me la van a pagar en 4 exhibiciones. ¿Sí? Entonces, yo primeramente tendré que emitir un CFDI por 1,000,000 de pesos. Forma de pago en parcialidades, y método de pago, tengo que expresar NA. NA, ¿por qué? Porque todavía no me han pagado. Es decir, fue a crédito. Luego entonces, tendremos que elaborar un CFDI por cada pago realizado, haciendo referencia al folio fiscal de la factura, por el total de la operación, además del monto total de la operación y el número y monto de la parcialidad. Es decir, cada vez que nos paguen, tendremos que emitir un CFDI, y cuando emitamos este CFDI, en el método de pago tendremos que utilizar las claves vistas en la regla 2.7.1.32.
Y para finalizar, ¿qué pasa si en el CFDI no cumplo con esos requisitos? Bueno, se pudiera llegar a ser acreedor a una multa que oscila entre 13.570 pesos hasta 77.580 pesos. Por lo que se tiene la sugerencia de ser lo más precavido a la hora de realizar un CFDI para no incurrir en estas sanciones. Perfecto, pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en todo este webinar. Vamos a atender algunas de las preguntas que nos hicieron. Por cuestiones de tiempo, si queda alguna pendiente por responder, tengan la seguridad que estaremos contactándolos y aclarando esta duda que puedan tener, ¿no? Nos preguntan que en el caso de los pagos de nómina, normalmente se hace una transferencia y después de esto el banco hace una dispersión de todos los trabajadores a los que se esté cubriendo dicha transferencia. Nos dice que cómo tendremos que señalar la forma de pago, ¿no? Nos pregunta si a través de un monedero electrónico. Realmente no reúne la característica de monedero electrónico que señalan las mismas disposiciones fiscales, por lo que en este caso pues se tendrá que poner como un método, una forma de pago por la transferencia bancaria, ¿no? Nos preguntan si la clave 98 del anexo 24, que es aplicable para el tema de contabilidad electrónica, si podemos ponerlo en la regla, en la forma de método de pago, ¿no? Como ya lo mencionábamos, pues hay que recordar que el anexo 24 solo es para contabilidad electrónica y no para los FDI, que en este caso tenemos que ver el catálogo de pagos del anexo 20 o que viene contemplado para el anexo 20. Nos hacen una pregunta también acerca si tenemos que reflejar los últimos 4 dígitos de la cuenta que realizaron el pago. No, esta obligación ya no existe de establecerlo en el CFDI, ya no es algo que tengamos que estarlo cumpliendo, solamente lo que ya mencionamos ahorita con el método de pago. Entonces, esta disposición de poner los 4 últimos dígitos, pues ya no hay que estarlo señalando en esta parte, ¿no? Sin embargo, sí habrá que señalarlo al momento de realizar la contabilidad electrónica, donde ahí nos siguen pidiendo que establezcamos los últimos 4 dígitos, ¿no? Nos preguntan si habrá que utilizar la clave 99, otros como similar a LNA, pues ya lo establecimos a lo largo de la charla. No, la clave 99 es para una forma de pago distinta a cualquiera de las señaladas en el catálogo que ya Roberto nos explicó, ¿no? Nos hacen una pregunta donde nos dicen que si un cliente siempre solicita que se le exprese NA en su comprobante y después hace el pago con transferencia electrónica, si esto puede generar algún problema. No generará ningún problema, ya que cumple con lo establecido en la regla 27132, donde nos dice que si todavía no nos pagan, pues podemos expresar la forma NA en el mismo comprobante en el apartado del método de pago. Nos dicen que sí es aplicable para el CFDI por nómina, sí, porque al final pues también ya lo mencionábamos, que es aplicable para los CFDI que tiene que ver con ingresos y con egresos. Después nos dicen que si se genera una factura con la leyenda NA y después se realiza el pago, si hay algún problema, pues esto es similar a lo que ya mencionábamos anteriormente, en donde ya no hay ningún problema porque estaríamos cumpliendo con la misma regla de la regla 27132, ¿no? Nos dicen que ¿qué debo hacer si ya realicé pagos de comprobante con el método de pago con la clave 99? ¿Deberé solicitar el cambio de factura? Pues también aquí, desafortunadamente, la autoridad no estableció un periodo de gracia, estableció el inicio de aplicación de la disposición a partir del 15 de julio. La recomendación es, pues en la medida de lo posible, si es factible realizar el cambio de las facturas, pues acercarnos con nuestros proveedores y pedirles si nos pueden realizar el cambio. Nos preguntan también que cuáles son las consecuencias de no emitir el complemento de pago. Ya lo mencionó Roberto, hay una consecuencia. Si no emitimos un CFDI y lo hacemos con datos incorrectos, pues podemos llegar a una multa, ¿no? Que va desde los 13,000 pesos, pero también recordemos que existe la misma disposición fiscal que nos señala que cuando se tenga la obligación de expedir comprobantes fiscales y estos no hayan sido expedidos o no se estén realizando, pues podemos llegar hasta la cancelación del certificado para la emisión de comprobantes fiscales. Entonces la recomendación pues siempre va a ser realizar el CFDI por lo que se realice, ¿no? Pero también ten en cuenta que, para quien nos hizo amablemente esta pregunta, tengan en cuenta que esto del complemento de pago, pues ahí aún no ha sido vigente. Nos preguntan que si un cliente hace un pago por anticipado, se hace la factura de anticipo y el método de pago se utiliza la clave correspondiente según el catálogo. Sí, es lo que ya mencionábamos. Ahí es donde es obligatorio la aplicación del catálogo de acuerdo a la regla 27132, porque ya sabemos la forma
en la que nos realizaron el pago. Nos dice que si cuando anotamos que el método de pago es por transferencia o cheque, si es necesaria obligación anotar el número de la cuenta bancaria, pues esto ya no es obligatorio ponerlo en el comprobante fiscal, ya no es aplicable esto de poner los últimos 4 dígitos. Sin embargo, esto para efectos del CFDI, pero haciendo extensivo el comentario, pues recordemos que en el tema de la contabilidad electrónica sí tendremos que estarlo poniendo. Nos hacen una pregunta también: ¿qué pasa cuando realizamos una nota de crédito por algún material que por alguna razón pedimos un comprobante fiscal y después nos dicen o otorgamos nosotros un descuento de esta nota de crédito? En nuestra opinión, lo que procederá aquí es, como al final de cuentas es una forma de pago la que nos están realizando, aun y cuando sea a través de una nota de crédito, en opinión de nosotros habrá que poner la expresión de otros, en el caso de un descuento o por una nota de crédito. No así cuando realicemos una bonificación o un reembolso de un pago porque por alguna razón se cobró de más y realicemos el pago, esta nota de crédito que es conocida como un reembolso o una bonificación, pues como ahí nosotros estamos realizando ya la bonificación del pago y sabemos que dicha bonificación la hicimos ya sea con transferencia, con cheque o con pago en efectivo, pues ahí sí tendremos que señalar, en el caso de las bonificaciones o reembolsos de dinero a nuestros clientes, habrá que ponerle la forma en la cual estamos reembolsando estas cantidades. Creo que hasta aquí sería alguna de las preguntas. Reiteramos a todos su disposición y agradecemos por parte de J. del Río y en especial por parte de Roberto y un servidor el que hayan estado con nosotros el día de hoy en este webinar. Estamos aquí nosotros para servirles y esperemos que haya sido de su agrado. Las preguntas que no hayan sido contestadas, estaremos poniéndonos en contacto con cada uno de ustedes. Entonces, Roberto, muchas gracias por participar el día de hoy en nuestro webinar y de parte de un servidor, agradecemos nuevamente a todos su participación y les deseamos a todos una buena tarde. Muchas gracias.